A nivel Rosario más cerca. Y ya lo decía previo a la pausa, ¿cómo está el IAD? ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Para qué sirve eso? El Instituto Agrario Dominicano. Pues su director, el señor Leonardo Faña, nos acompaña en Más Cerca. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes. Bueno, y la primera pregunta, quizás mucha gente dirá, pero huelga, porque ¿cómo tú preguntas eso? Pero sí, mucha gente, sobre todo de esta generación, puede tener dudas sobre la necesidad de tener un instituto agrario que está muy vinculado al trabajo del campo. ¿Qué es lo que hace el IAD, señor Faña? ¿Y qué sentido tiene en un momento donde la tecnología, la ciudad, copa todo? Bueno, el Instituto Agrario Dominicano es una institución que trabaja con la clase más desposeída de los campos, los parceleros de la reforma agraria. Nosotros tenemos 121,000 familias asentadas en la reforma agraria. Estamos trabajando unos 14 millones de tareas de tierras y tenemos 556 asentamientos. ¿Y cuál es la diferencia de si tengo un terreno y es el IAD, vamos a decir así, que me acompaña, a cuando lo hace agricultura? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que agricultura trabaja con todos, incluyendo con la parte nuestra, y trabaja con el productor privado. Nosotros solamente trabajamos con los asentados, con los parceleros de reforma agraria. De esas áreas que tiene el IAD, hay, lamentablemente, solo se está explotando un 15%. Hay un 85% de esas tierras que no están siendo explotadas. Solamente la están tomando para vivir y eso. Bueno, hay muchas áreas que están en viviendas, en solares. Otros son proyectos que están abandonados, otros son proyectos que inició el gobierno pasado con las visitas sorpresas, pero esos proyectos solamente lo iniciaron e inmediatamente hacían los contratos no lo terminaban, el dinero se le acababa y eso era un desastre. Señor Faña, como parte de las irregularidades o supuestas que usted denunció a la hora de asumir el IAD, usted dijo que unos equipos estaban en manos de exfuncionarios, incluso mencionó nombre. Usted dijo que el ex senador Charlie Mariotti tenía en su poder unos equipos del IAD, él lo emplazó a usted para que se retractara, si no lo iba a llevar a la justicia, pero oh, sorpresa, después vimos que ni usted se retractó ni lo llevaron a la justicia. Sí. ¿En qué quedó eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Porque tenemos que ir atando cabos. Claro, claro. Fíjese, cuando llegamos al IAD recibimos un listado de equipos y de posesiones del Instituto Agrario Dominicano, pero cuando fuimos a analizar, pues los equipos no estaban. La gran mayoría lo habían donado en las visitas sorpresas. Entonces, yo considero que un equipo de una institución no puede ser donado, porque eso no es de un director, eso es del Pero pueblo. ¿fue donado de manera formal con un documento que decía donado o fue, quédate con eso? Tú no puedes hacer nada como director del IAD donar. Si una mesa es del IAD, tú no la puedes donar, ni puedes hacer documento para donar. Eso es propiedad del pueblo. Tú puedes prestarlo. Allá hay equipos, tractores, camiones, equipos pesados, volteo y cosas. Se puede prestar para que se haga un trabajo, para que se desempeñe una función. Eso se puede hacer. Entonces, cuando vimos los equipos, muchos de ellos se le había entregado a personas que no tenían ninguna calificación como agricultor, sino sencillamente que eran parte política del entramado del PLD, y se le hacía una asignación, montaban una supuesta asociación fantasma y le daban un equipo y él se beneficiaba de ese equipo. Había equipos de esos que andaban traficando con madera, otros lo utilizaban para hacer transporte de la línea para Santo Domingo, cargando mercancías, y eso le hacían cobro y esos cobros iban para un bolsillo. Habían otros equipos trabajando en tierras privadas. Habían otros que estaban en marquesinas guardados y forrados con lonas.
Y habían otros equipos que también lo tenían, asociaciones que verdaderamente calificaban. recuperar el día de... ¿Cuál es el estatus hoy? Sí, recuperamos la gran mayoría. Al día de hoy todavía tenemos 10 equipos que no sabemos dónde están. No lo hemos Y en el podido caso- encontrar. ¿De un total de cuántos? De 72. Y en el caso del ex senador, ¿cuál fue la situación? Bueno, ¿En qué quedó en el caso de varios senadores, porque la gran mayoría de los senadores influenciaban en el asunto de la visita sorpresa. Y parte de esos equipos que se donaban, ellos eran que los manejaban. Incluso en la finca de ese senador que nos retó, ¿verdad? De Mariotti. Habían 2 equipos. Y lo devolvió. Bueno, se le quitó porque él emplazó, dio 48 horas. Nosotros no hemos recibido nada todavía. ¿Y a quiénes más se le quitó? ¿A quiénes más se le quitaron equipo? Hay mucha gente, un listado grande de equipos. Por ejemplo, hay un señor, apellido o de nombre Arsenio le dicen, ese era empleado del IAD, tenía un greda y un camión. Eso se lo dieron para que hiciera campaña política en unas comunidades, y tenía ese greda nuevecito que le costó al gobierno 13.5 millones de pesos, pero ese greda lo tenía sin matrícula y sin seguro. Si pasaba una desgracia con ese equipo, el IAD iba a salir mal recuperó parado. ya ese equipo? Si se recuperó, ese equipo está trabajando en el IAD. Hay otros equipos que nosotros, en el análisis que hicimos, pues lo tenían asociaciones de verdaderos agricultores, y lo que hicimos fue que los regularizamos, porque ninguno de esos equipos tenía seguro. Y la semana pasada entregamos a 12 asociaciones 12 equipos, se lo entregamos en calidad de préstamo, en base a un contrato, se le entregó con seguro full, con su matrícula, y entonces ellos lo pueden utilizar y no hay problema, y no tienen ningún inconveniente. Le hicimos la salvedad de que ese equipo tiene que utilizarlo para el beneficio de los comunitarios a los que ellos están asociados, que en caso que violenten una disposición así, pues entonces les será Faña, pero un poco recuperado de nuevo. para uno tener una idea más clara. ¿Cuántos equipos en condición dudosa encontró Faña en el IAD? Y de esos, ¿cuántos ha recuperado? ¿Y cuántos no lo ha recuperado, pero ya usted sabe dónde están? Entonces le regularizó la tenencia. Sí. Bueno, eran 72 equipos. Que estaban en condición que dudosa, estaban, vamos a decir. que no estaban en el IAD. Estaban Porque repartidos. Y son del IAD, y eran del IAD. Matrícula dice Instituto Agrario Dominicano. Entonces, de esos 72, usted De dijo esos que 10 72, están desaparecidos. Hay 10 que todavía no lo hemos localizado, que lo tienen escondido, que le pedimos que lo devuelvan. ¿Y cuántos se mantienen en poder de asociaciones y demás, pero ya de manera regularizada? Bueno, entregamos 12 ya regularizados. Y los Eso, demás están en poder del IAD. Del IAD, y hay otra parte en algunas comunidades que hicieron piquete, no lo quisieron entregar. Yo digo, déjenlo quieto. Y, entonces, y esos 72 fueron entregados en el marco de las llamadas visitas sorpresas. Sí. En cada visita sorpresa tomaban un equipo del IAD y lo donaban. Y entonces tú ves que esa visita sorpresa, ninguna surtió efecto en ningún lado. Ninguna, ingeniero. Ninguna. 290 visitas, 2.400 promesas. Y nosotros que hemos hecho un análisis desde el principio de la visita. ¿Cuántas están funcionando de esas? No hay una sola. Ni una sola visita sorpresa funcionó. Que tú puedas decir que le haya resuelto el problema a los comunitarios, no hay una. Lo que hay muchas es donde se hizo contratos grandísimos, se botó mucho dinero, una inversión de más de 64 mil millones de pesos. Nosotros le dimos la vuelta al lago, en la vuelta al lago hay 9 proyectos. En esos proyectos hicieron desmonte. Esos desmontes eran contratos, esos contratos de monte los terminaban, los contrataban y por ahí mismo se iban. Están otra vez vuelta a monte. Hubo otro que le montaron, que mentaban mucho, que es el espatillar. El espatillar le montaron un sistema de riego, vamos a decir, obsoleto, que no era lo que llamaba a ser, porque eso era con un regadío que es como tiene un equipo que tú tienes que moverse con la misma fuerza del agua. Señor Pero Faña, el agua no tenía tanto
poder para mover esos equipos. Entonces, esos equipos no están siendo subutilizados. Señor Faña, usted dijo que hay un 85% de los terrenos que pertenecen a ED están ociosos y solo un 15% en producción. ¿Qué producción se está aplicando en estos terrenos, en este 15%? Y si ustedes tendrán en el futuro cercano e inmediato algún proyecto para poder poner a producir esos terrenos, que es la vocación que deberían tener esta tierra. Claro, lo que hemos hecho es, porque uno no puede nada más hablar del pasado, vamos a hablar del presente. Lo que hemos hecho es que los 556 asentamientos que tiene el IAD, le hemos hecho un plan, un programa, le hemos preparado una planificación. La planificación contempla qué se da en esa área, en esos terrenos. Lo primero que se hace es cómo localizamos el agua, porque sin agua la producción alimentaria no surte su efecto. Entonces localizamos el agua y después hay que ponerle el dinero en la mano para que puedan desarrollar ese proyecto. Eso es lo que estamos haciendo. En cada uno de los proyectos estamos preparando un plan. Algunos de ellos ya se está en ejecución. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto ahí en la tabla de Baní, que fue un proyecto que el gobierno entregó. Sencillamente entregó los papeles y dijo, ustedes están asentados ahí. No le hizo más nada. Le prometió que le iba a entregar tractores, camiones, que le iba a hacer pozos, que le iba a hacer reservorios. No hicieron nada. Entonces nosotros lo tomamos de la nada y entonces ya se ha hecho 5 pozos. Lo primero es el agua. Claro. Porque tú no puedes hacer como ellos hicieron, que fueron, por ejemplo, a un proyecto del lago Enriquillo, cogen e hicieron una inversión en un reservorio, montaron las estructuras, le montaron hasta la geomembrana al reservorio, y cuando fueron a buscar el agua no había agua. Okay. Entonces, nosotros estamos ubicando el agua primero. Entonces, a ese proyecto de la tabla de Baní le hicimos 5 pozos, ya los pozos se encamisaron, lo aforamos para saber qué cantidad de agua tenemos, le hicimos un reservorio y estamos preparando un sistema de siembra con un sistema con tecnología de punta riego por goteo. Esos proyectos, ¿qué rubros podrían producir? Porque ese proyecto, ustedes tienen que tener un estudio de factibilidad de qué se puede producir en esas proyecto zonas. Va a producir sandía y melón. Okay. Y esa sandía y ese melón ya está contratado para venderlo a Europa. Eso tiene su inversión, tiene todo preparado, la bomba que tiene que poner el IAD. ¿Cuántas familias va a impactar ese proyecto? Eso impacta a más de 200 familias. Okay. Señor Faña, dentro de las ejecutorias del IAD que pude ver recientemente, ustedes hablan de una construcción de lagunas que han hecho en los proyectos, pero también de una construcción de caminos o carreteras interparcelario. ¿Bajo qué criterios se hacen estas construcciones? ¿Está el capítulo construcción contemplado dentro de las atribuciones del IAD o si lo hacen a través de obra pública? ¿Cuál es el proceso? Bueno, hay una alianza entre el Ministerio de Agricultura, el INDRI, el Banco Agrícola, INESPRE e IAD. Es una alianza que hay institucional. Nos ayudamos unos a otros. Los equipos, por ejemplo, que de los pozos que estamos haciendo en la tabla son equipos del INDRI. El INDRI nos lo cedió a nosotros somos que lo manejamos, lo cubrimos todo y hacemos el trabajo. Pero por el equipo, por ejemplo, de caminos interparcelarios, pues nosotros somos responsables de los caminos internos de las parcelas de la reforma agraria. Nosotros tenemos una flotilla de equipo. Esa, por ejemplo, fue a Bate Ginebra. En Bate Ginebra no se podía sacar los alimentos porque los caminos estaban tan malos, que eran pésimos. Bate Ginebra queda cerca de Gaspar Hernández y ahí fuimos y hicimos pistas y ahí ahora los parceleros tienen facilidad de mover, de sacar su cosecha y de hacer su trabajo. De ahí vinimos aquí a la Hacienda Estrella, que está aquí por La Victoria. Sí. Ahí también hicimos ese trabajo, tenían los transformadores en el suelo, se lo arreglamos, había un dique destruido, lo reparamos. Ya tienen agua, les reparamos los caminos y esos parceleros están trabajando. Hoy, en el día de hoy, esa brigada de equipo de reparación de caminos está en el proyecto La Canela, eso queda en Santiago. Ahí los caminos, eso producen bananos
los caminos estaban que tú entrabas a un vehículo y se iba entero en el hoyo del camino. Entonces, estamos trabajando ahí. La gran reforma agraria que hubo en República Dominicana fue en los años 70, sí, finales 60, 70. Bueno, era Joaquín Balaguer presidente. ¿Tiene sentido todavía la reforma agraria con ese concepto? ¿O por el contrario, estamos todavía trabajando justamente los asentamientos de aquella época? Bueno, estamos trabajando lo de aquella época y lo de ahora, porque hay asentamientos nuevos que se han hecho. ¿El IAD todavía hace asentamientos? Sí, todavía. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cómo se hace un asentamiento? Bueno, por ejemplo, está contemplado la construcción de 11 presas al país. Bien. Tú tienes la presa de Monte Grande, ¿verdad? Que es la que está en construcción en este momento. Se ha inaugurado 7 veces. El primer Picasso, pero no se ha terminado. Pero el presidente Luis Abinader la va a terminar. También se va a hacer la presa de Alto del Yuna, se va a evitar todas las inundaciones del Bajo Yuna. Tú sabes que cada vez que cae una llovina, el Yuna se inunda, eso lo va a evitar. Pero además esa presa le va a dar agua, parte del agua a Santo Domingo, porque va a llegar agua a Santo Domingo por gravedad. Entonces eso va a ayudar mucho a los productores de Baní, que el agua que estamos usando es de ellos. Y entonces parte del agua que ellos mandan para acá ahora, pues no la van a tener que mandar. ¿Y qué tiene que ver el IAD con las presas? No, te quiero decir, para explicarte lo del IAD, que cada presa de esa genera una serie de canales que le da una condición extraordinaria por donde pasa. Cada finca que pasa le agrega un valor. Entonces la ley contempla que cada vez que pasa un canal por tu finca, privada, tú tienes que pagar un 25% de tu terreno. Entonces el IAD que cobra ese 25% y lo reparte. Si yo tengo una finca de 100 tareas, pero el gobierno hizo un canal y mi finca, pues el canal le afecta de manera directa. Mi finca toma valor y si se quiere, como una manera de yo pagar tú haces una compensación. El 25% de mi terreno, 25 tareas, porque mi finca es de 100. Correcto. Y ya eso pasa a ser del Estado Dominicano. Propiedad del Estado Dominicano y pasa al Instituto Agrario Dominicano. Y el IAD entonces se le entrega a... El IAD se le entrega a campesinos que no tengan tierra, que sean infelices, que no puedan... Es una concepción contra los terratenientes, las propiedades de una sola persona, entonces. Sí, porque hay fincas grandes, le pasa un canal, ya esas fincas cogen otro valor. Sí. Hay fincas que los asentamientos serían entonces cercanos al canal, necesariamente. No necesariamente, porque se ha hecho muchas veces que, por ejemplo, pasa un canal por una finca, por el medio, el dueño quiere mantener su propiedad, y lo que dice yo le voy a pagar, y ustedes compran una finca y se compran en otro lado, todo eso se puede hacer arreglo, se puede hacer una permuta, se puede hacer... No hay como una presión a que tú tengas que ceder lo que tú tienes, tal vez la tierra no es tan grande. Porque vivimos en un estado democrático. Democrático. Y el gobierno le compra ese terreno, claro. También es se declara a veces de utilidad pública cuando un terreno también es de interés comunitario. Que haya un barrio, ¿verdad? Y ahí vive mucha gente y el dueño es un privado, se declara de utilidad pública, se le paga una evaluación que hace Catastro y entonces eso también pasa a bien de la reforma agraria. Hay unas instrucciones del presidente de la República de titular a todos los parceleros de reforma agraria, tengan parcelas, tengan solares o tengan casas. ¿Cuántos títulos tienen previsto dar en esta gestión? Bueno, el programa contempla... No es fácil, no, pero el programa contempla 40,000, ¿verdad? Okay. Pero nosotros tenemos 121,000 familias asentadas, o sea que hay espacio para tú dar cuantos títulos tú puedas. Ahora, en estos pocos días que tenemos, 3 meses y tanto, ya hemos entregado, por ejemplo, dimos 495 títulos que se entregaron en el Palacio. En Asua fuimos y entregamos 2.709 títulos. Y en el día de hoy teníamos programada la entrega de 2.203 títulos. Visto la disposición del presidente con el decreto que ya no se puede hacer reuniones multitudinarias, el presidente anoche decidió suspenderlo para más o menos posponerlo
para cuando se mejore la situación y que no haya peligro. ¿En qué zonas el IAD está pautado, estudiando, otorgar estos títulos? Bueno, nosotros estamos trabajando en todo el territorio nacional, pero ahora mismo la brigada está en Atomayor, hay una brigada en La Canela, hay otra brigada en Villa Altagracia. En esas estamos trabajando. En términos administrativos, saliendo quizá un poquito del campo, aunque no podemos desvincular a la institución, jamás, ¿cómo está el IAD? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuál es su empleomanía? ¿Heredó deuda? ¿Cuál es la composición? Recuerdo que usted iba a partir un salario. Exacto. Sí. Él iba un puesto. ¿Cuál es la Sí. composición organizacional? ¿Cuánto es el presupuesto? Sí. ¿Hay deuda, como dijo Marisol? Sí. ¿Qué hay en el IAD? En el IAD hay muchas cosas, Bueno, nosotros somos 3.658 empleados. De eso hay 1.700 que cobran 10,000 pesos, que es un abuso. Claro. Porque nadie puede vivir. ¿Y cuánto te ha país. cancelado en esta gestión? Bueno, todo lo que eran botellas. ¿Y cuánto, la mitad botella? era botella. La mitad, Sí, de la 3,000 y tantos. De 3,000. No es como exagerado, doctor. No. Señor Falla, 3.658 y la mitad era botella. La mitad de 3.658, calcúlame, Fernando, ahí. Eran botellas en el IAD. Bueno, Eso 1,600. Eso se canceló. Y se cancelaron todos. Todos. Quedan Pero algunos 10,000 residuos pesos. por ahí. Bueno, lo que pasa Eran es botellíveras. que ahora, aunque nosotros no hemos podido todavía mejorar los salarios porque la presión, tú sabes, de la gente, los compañeros buscando empleo, nosotros hemos tenido que emplear algunos hasta con los 10,000 pesos. Sí. Ahora, mi misión, mi meta, es que nadie en el IAD va a ganar 10,000 pesos. Pero se supone que para usted emplear esos compañeros que estaban demandando plaza, usted tuvo que desocupar esa plaza. Pero porque claro, no había cancelado 10,000, perdóname, pero él dijo que canceló botellas y yo sé que él es incapaz de poner botellas. No. Entonces, ¿dónde puso esos? No, el que va al IAD o los que han ido al IAD tienen que trabajar. Pero usted creó Tienen una plazas, función. usted creó Claro, plazas o creamos canceló plaza. de la plaza. O sea, ya hay un equipo que mantiene el IAD limpio. El IAD era una posilga. Tú vas ahora, eso está limpio. Y hay un equipo grande en eso. Nada más todos los días tienes que ir a limpiar. Pero lo grande es que tienes que punchar. Tú tienes tu sistema, tú tienes que punchar. Si tú punchas y tú cumples, tú eres de lo que va a ser beneficiado. Incluso ahora, en este mes de diciembre, visto la necesidad y la precariedad de que gana 10,000 pesos, nosotros hemos dispuesto de unos fondos que dispone el IAD que quedaba ahí y se le hizo un incentivo. ¿Y de cuánto es el presupuesto del IAD? Como le pregunté. El IAD tiene de presupuesto 2,000 millones de pesos. 2,000 que se mantienen son buenos. para el 2021 inalterables o... Sí, la promesa del presidente de la República fue que se dejara igual. Y se dejó igual en la ley de sí, presupuesto. en el IAD, sí. Mire, pero no me dijo de la deuda. La deuda, claro. Cuando recibí, el director me dijo que no había deuda, que no había dejado. Cuando usted tiró números, me puse a averiguar y había 1.500 millones de pesos en deuda. Mire, don Faña, ya usted se va. Lamentablemente la entrevista llegó a su final. Una ultimilla. Pequeñita, a ver. Sí. A ver. El señor Faña, pero desde que usted se sentó ahí en esa silla, usted que sabe lo que encontró, usted hablaron de irregularidades, se robaron equipos, visitas sorpresa, nada funcionó. Entonces, teniendo todas esas situaciones, ¿usted no ha entregado algún expediente a la Procuraduría General de la República para ser perseguido por corrupción? Investigado, sí. Es que tú me pones nervioso, Marisol. Por favor, Faña. Fíjate, hay 7 auditores. El IAD están auditándolo de arriba abajo. Incluso, ¿Cámara de Cuentas o Contraloría? La Contraloría. Ya. Entonces la Contraloría lo va a pasar a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas le da la legalidad oficial. Y entonces el presidente ordenó que todas las instituciones van a tener un grupo de abogados. ¿Cómo se llama eso? Un buffet de abogados que va a recuperar todo lo que se ha perdido en esas instituciones. En el IAD se ha perdido mucho. Don Faña, o sea, que lo vamos a recuperar. Ya usted se va, pero yo no puedo permitir que usted se vaya de este espacio sin que usted me dé la opinión del nuevo miembro del PRM. ¿Cuál? Frederick Martínez, el Pachá, que acaba de juramentar en el PRM. Yo me voy. No, yo me voy.
Pero el Pachá, ¿verdad? ¿Y quién lo Pero juramentó? sí, es Porque verdad. charlatán es el que lo juramentó. Lo juramentó Edgar Félix Méndez, quien es el director de los comedores económicos. Oh, no sabía. Júrame de Pachá, es miembro del PRD como del PRM como usted. Tú me estás informando de eso. Sí. Como usted, Sí, como como usted. usted. Hay que hacer un espacio. Bueno, Hay que hacer un espacio, Faña. Usted no juramenta, Faña. sí, yo juramento mucho Don agricultores. Faña, pero ¿cuál es su pasteleros, opinión entonces. de la membresía? Bueno, de yo creo Pachá? que el país tiene que recomponer. Si todo ciudadano que se arrepienta y quiera contribuir con la patria, tiene que ayudar. ¿Cómo que se Tiene que arrepiente? ayudar. Gracias. Vamos a tomar para los otros, Faña. ¿Cómo que se arrepiente? Adiós, Gracias a Leonardo Faña, director del IAD, dirigente del PRM desde hace mucho, desde que era PRD, y ha cogido toda la lucha del mundo en ese partido. Así mismo. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Seguimos con más cerca. A nivel Rosario más cerca.